Hola, soy Irene y voy a hablar de dos tradiciones belgas que me gustan mucho. La primera se llama el Doudou y es una tradición que se pasa cada año en Mons y que fue reconocido como una obra maestra del patrimonio oral de la UNESCO en 2005. Esta tradición se tiene durante 3 días y tiene su origen de la Santo Gudrun. La leyenda dice que esta mujer salvó la ciudad de la peste. La fiesta empieza el sábado cuando las reliquias del santo son salidas de la iglesia para el desfile. Es un grande símbolo porque es como la santo se unió a la gente. Después de la gente empieza un paseo en homenaje a Gudrun y este paseo reúne en general 1500 personas que son vestidos con disfraces de época. Después de la gente debe empujar el carro en una calle de una sola vez. Si no pueden hacerlo, una maldición vendrá sobre la ciudad. Para terminar la celebración en el domingo, hay una lucha entre Santo George y un dragón. La leyenda dice que este dragón fue aterrador para la gente durante la Edad Media. Esta lucha se llama en francés el lumeçon y termina las festividades. La segunda tradición se llama la Saint-Roch y voy a presentarla en francés. La Saint-Roch est un événement qui prend place sur 3 jours, le samedi, le dimanche et le lundi. Cette tradition réunit en général plus de 2000 marcheurs en l'honneur de Saint-Roch qui était invoqué au Moyen-Âge contre la peste. Depuis 2012, la marche de la Saint-Roch est inscrite dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Chaque année, les célébrations se basent sur un même programme assez précis. Par exemple, les festivités débutent toujours un samedi, en général aux alentours de 21h, par des tirs de camp, qui sont des espèces de gros cylindres en fonte, bourrés de poudre et de papier que l'on va enflammer pour les tirer en l'honneur de certains événements. Et c'est avec ces tirs de camp que les festivités vont débuter. Après ça, le cortège va entamer une première marche en flambeau dans la ville de Thuin. Les marcheurs vont en général être déguisés avec des costumes inspirés des vêtements du 19e siècle. C'est comme ça que vont se terminer les événements du samedi au début de la Saint-Roch. Le dimanche va commencer avec un hommage à la chapelle de Saint-Roch. Ensuite, la statue de Saint-Roch va être descendue de l'église afin qu'elle puisse se rendre dans le cortège. La marche va ensuite être continuée toute la journée. Les célébrations vont prendre fin le lundi avec une grande messe en l'honneur de Saint-Roch. Et pour terminer, il y aura une dernière marche. Hola a todos, te presentaré dos tradiciones muy famosas en Bélgica, en español y en francés. El primero tradiciones es la San Nicolás. Nació de una vieja leyenda que dice que 3 niños fueron asesinados por un carnicero. El carnicero los convirtió en carne. Un día San Nicolás vino el carnicería a pedir carne. El carnicero confiesa el crimen porque no quería que San Nicolás se comiera a los niños. Después de que San Nicolás resucitara a los niños y transformara el carnicero en perfectar, por eso San Nicolás se convirtió en el protector de los niños. Cada 6 de diciembre, San Nicolás viene a encuentro de los niños con su burro y perfectar, para regalos a los niños que se porten bien. El segundo tradiciones es el carnaval. Es una fiesta que tiene lugar en muchas ciudades de Bélgica, al finales de febrero, principios de marzo. Durante la fiesta hay carrozas y hay desfiles, quien tirando naranjas sanguinas. Les gilles usan sombreros con plumas de avestruz reales y un disfraz. El carnaval de Binge es uno de los carnavales más antiguos de Bélgica. Fue reconocido por la UNESCO. Adiós.